Bueno, voy a hacer este video porque tuve una plática con el señor John Durán Livia, el cual el señor no ha querido responderme a una simple pregunta que yo le hice. Ustedes van a ver en este video las preguntas que él me hace y que yo se las respondo bíblicamente. Obviamente, todos nosotros sabemos que ellos no creen en lo que está escrito, o mejor dicho, lo que está escrito para ellos no tiene ningún valor, ya que para ellos estas cosas son historias caducadas, hablando de las escrituras. Por eso esta noche he decidido hacer este corto video de la corta plática que tuvimos él y yo. Estaba yo platicando con otro de sus compañeros de la misma organización llamada Clamor de la Oscura Noche. Pero claro, este hombre llamado John pues vio que aquella persona no era suficiente o era insuficiente para estar hablando conmigo, pues quiso ahí entrar a su defensa. Y vamos a ver la plática que tuvimos él y yo. Ojalá y cada uno de nosotros tomemos o cada uno de ustedes tome sus conclusiones de esta corta plática y analicemos cuidadosamente y analicemos cada una de las palabras que este hombre dice. Vamos a empezar con el primer comentario que él hace. Bueno, yo le dije a este muchacho llamado Johnny, le dije, no creas que temo a las amenazas de Cacou, ya que este muchacho me decía que yo iba a ser enjuiciado y que iba a ir al infierno, según lo que le enseña su profeta. Entonces yo le respondo, no creas que temo a las amenazas de Cacou. Estoy preparado con el brazo fuerte del Señor. Y en ese momento entra este hombre llamado John Durán a su defensa y me hace esta pregunta. ¿Conoces a Dios? Mi respuesta es amén, con toda seguridad. Y sin temor a equivocarme, le digo amén. Y te invito a que tú también lo conozcas, John, y salgas de tu mal camino que no te llevará a nada bueno. Entonces esta persona hace esta otra pregunta. Si conoces a Dios, ¿cómo es Dios? ¿Es alto, bajo, gordo, flaco, mediana estatura? ¿Por qué? Analicemos esta pregunta. Este hombre se imagina a Dios como un ser humano, como una figura, como que Dios tiene una forma de carne y hueso, el cual Dios puede morir, puede sentir, puede tener frío, tiene un físico, tiene una figura, porque así se lo han enseñado a esta persona. ¿Cómo es Dios? ¿Es alto, bajo, gordo, flaco, mediana estatura? Fíjate bien en la pregunta que hace, una pregunta muy torpe y muy tonta. Bueno, esta es mi respuesta. Por tus preguntas se puede asegurar que realmente no conoces a Dios. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Yo no te puedo decir que Dios es gordo, flaco, de mediana estatura, negro, blanco, no, porque Dios es espíritu. Y luego le sigo respondiendo, yo sé que tú no crees en las escrituras, por eso los textos que yo te dé no tienen validez para ti. Sin embargo, me es necesario que conozcas al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo por medio del Evangelio revelado a sus santos apóstoles.
Y me dice esta persona, analicemos los comentarios para poder tomar una conclusión, una opinión, un análisis. Cualquiera que conoce a Dios, cualquiera que conoce a alguien puede describirlo, dice esta persona, ¿verdad? Pero si no puedes describirlo es porque no conoces a Dios. Va mi respuesta. Las palabras de Jesús, el Cristo, son claras. Dios es espíritu. Él me pregunta cómo es Dios, no quién es Dios. Ojo, la pregunta es ¿cómo es Dios? Esa fue la pregunta que él me hizo. No me dijo quién es Dios. Y luego dice, amigo, Dios siempre se manifiesta. Antes le respondo. También sé que las palabras de Jesús no tienen validez para ti. Y luego le hago esta pregunta. ¿Cómo describes a un espíritu? Esta es su respuesta, no a mi pregunta, sino una respuesta pues que nada tiene que ver con la pregunta. Amigo, Dios siempre se manifiesta al grado que sus hijos pueden verlo, pero tú no puedes verlo. No estás ordenado para verlo y no puedes escribir porque tú eres del mundo. Siempre, ¿verdad? Tienen que responder con ese odio, con ese desprecio que se les caracteriza. Jesús dijo, aún un poquito y el mundo no me verá, mas empero vosotros me veréis. Los hijos y las hijas de Dios siempre lo ven. Fíjate bien, otra vez, analicemos esto que dice. Los hijos y las hijas de Dios siempre lo ven. Bueno, esta es y le sigo diciendo yo, le respondo de esta manera. ¿Ves? Eres muy torpe en formular tus preguntas. Y tú mismo te respondes, pero te respondes mal. Una cosa es manifestarse y otra cosa es tener una figura o físico propio. Dios se manifiesta de muchas formas y de muchas maneras. Y no les voy a dar un texto que ustedes ya saben y ya lo conocen y lo han leído. Cuando Dios se manifiesta en aquella zarza para hablar con Moisés, el hecho que Dios se haya manifestado en una zarza no quiere decir que Dios sea una zarza. No, Dios se manifestó en una zarza, no que Dios era la zarza. Por eso le digo, Dios se manifestó de muchas formas, pero como usted no lee la escritura, no sabe ni lo que habla. Y luego me dice, hablas puras incoherencias. Ahí está. Ahí se denota o se nota lo inútil que es para comprender las cosas espirituales. Dice, hablas puras incoherencias. Fíjate bien, decir que Dios se manifiesta de muchas formas, para él son incoherencias. Yo no dije nada, una mentira o nada fuera de la escritura. Al contrario, pero para él las cosas que yo le digo, y hablando del Señor, de nuestro Dios, que se manifiesta de muchas formas, para este hombre son ¿qué cosas? Son incoherencias. Y luego hace otra pregunta, pero vemos que él no me respondió la pregunta que yo le hice, cuando le digo, ¿cómo describes a un espíritu? Le he respondido todo lo que él me dice, pero él no me quiere responder. Te pregunto, ¿tú eres espíritu? Me dice a mí. La respuesta es muy sencilla.
Pero yo quiero darle esa respuesta después de que él me responda. Yo sé que lo puse entre la espada y la pared, por eso él no me quiere responder. Está como aquellos hombres a los cuales Jesús les dice: díganme algo, ¿el bautismo de Juan es del cielo o es de los hombres? Aquellos hombres se vieron entre la espada y la pared y no querían responder conforme a la pregunta que les estaba haciendo Jesús. Y mejor prefirieron decir: no sabemos. ¿Por qué? Porque si decían: es del cielo, el Señor les diría: entonces, ¿por qué ustedes no se bautizan? Y si les dicen: no, es de los hombres, pues temían al pueblo, porque el pueblo veían a Juan como profeta. Pero por eso mejor optaron por decir: no sabemos. Pero este hombre, dada a su cobardía, prefiere quedarse callado. Entonces yo le digo: quedaste refutado vilmente. Y es así, quedó refutado vilmente. Entonces me dice: responde la pregunta, como si solamente él tuviera derecho a preguntar y que yo no tuviera ningún derecho de preguntarle a él. Así son estos seguidores falsos de Jacobo. Así son enseñados por este falso profeta. Le pongo el texto de Primera de Juan 4:12, donde dice: nadie ha visto jamás a Dios. Fíjate bien, vamos a analizar otra vez esto. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Otra vez, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y le digo: no insistas, no tienes manera de derrotarnos. Tu poca capacidad no te permite ver más allá de tu nariz. Y luego dice: amigo, nadie ha visto jamás a Dios. Como dudando de las palabras, no como dudando, más bien dudando de las palabras del apóstol Juan. Y dice: amigo, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto. Eso es tiempo pasado. Fíjate bien, hermano, Fíjate bien, amigo, tú que ves este video. Ese es tiempo pasado. Pero no dice que nadie lo verá. Bueno, pero dice que nadie ha visto a Dios. Él dice que sí, pero el apóstol Juan dijo: nadie ha visto a Dios jamás. Y luego me dice: pero no dice que nadie lo verá. Los hijos y las hijas de Dios siempre lo ven y en ellos se cumple lo que dijo Jesús: pero vosotros me veréis. Juan 14:19. Pero los hijos e hijas del diablo, ellos no pueden verlo, porque no son de Dios. Ellos solo tienen la escritura, que son letra, y la letra mata, pero la palabra vivifica. Aquí ya está desacreditando la escritura, que yo no creo que la escritura sea la palabra de Dios, pero él pone palabras en nosotros o se inventa según su imaginación que nosotros sí creemos que la Biblia es la palabra de Dios. No, yo estoy hablando del testimonio, de la historia, sí, pero una historia verdadera. No le estoy quitando ni le estoy poniendo. Este hombre le está quitando y le está poniendo o le está cambiando. Eso es eso, amigo, que no conoces a Dios. Solo conoces las letras que están escritas en la historia de la Biblia. Amigo, ¿cómo no vamos a conocer a Dios por medio de la escritura? Hasta él conoce a Dios por medio de la escritura. Porque si no hubiera una escritura, no tuviera él manera
de creer en un profeta aún en eso. Porque si yo le preguntase, a ver, John, no vamos a usar la Biblia, no vamos a usar la Escritura, quítala, esa es historia, ya no nos sirve, quítala, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de hoy. A ver, John, si yo te digo, Dios jamás manifestó su voluntad por medio de profetas, ¿qué me va a decir él? Ah, mira, pues dicen el libro de tal, capítulo tal, versículo. Me va a dar un versículo de la Biblia porque se va a sostener de qué cosa, de la Escritura. Y cuando él me pregunta y yo sostengo lo que hablo con la Escritura, ah, no, eso es historia, eso ya no vale. Entonces, esa es la manipulación que usan estos hombres para engañar a las personas. Entonces yo le digo, entonces el apóstol Juan y la iglesia no eran hijos de Dios, ya que tú dices que solo los hijos de Dios pueden ver a Dios. Y el apóstol Juan está hablando. A ver, déjenme busco ese texto. El apóstol Juan. A ver, vamos a ver. Me permitan porque estoy buscando el texto. Donde dice. O donde habla de los hijos de Dios. Vamos a ver. Ah, pues creo que sí se lo puse. Dice, o no crees lo que dijo Jesús en Juan 14:9. Y le pongo el texto. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Fíjate bien, el apóstol Juan en 1 Juan 3:1 está diciendo, o les está diciendo en ese momento a la iglesia, seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Juan está diciendo, nadie ha visto jamás a Dios? No sé si me dé a entender. El apóstol Juan llama hijos de Dios a la iglesia. Y en Juan 1:4 dice, nadie ha visto jamás a Dios. En primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero John Durán dice, eso es tiempo pasado, pero los hijos e hijas de Dios sí lo han visto. Bueno, entonces, ¿por qué el apóstol Juan dice que nadie ha visto jamás a Dios? Si también la iglesia eran hijos de Dios, porque en ese tiempo la iglesia o mejor dicho, el apóstol Juan no les enseñó a ellos, oigan, ustedes ya pueden ver a Dios. Antes no lo veían, pero ahora que son hijos de Dios, ahora sí lo pueden ver. No, el apóstol Juan es claro en sus palabras y lo dice claramente. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero que, ¿cómo no? Ahí estaba Jesús. Bueno, Dios se manifestó porque Dios estaba en Jesús. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Dios también estaba en Cristo, porque Dios estaba en Cristo. Dice en Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y en quién, ojo, y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces vamos a entender eso. Una cosa es manifestarse en, y otra cosa es ser una cosa.
tener un cuerpo, tener una figura, un físico. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Se está refiriendo a Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. El apóstol Juan les está llamando hijos de Dios. Y John Durán les está diciendo, no, esos hijos de Dios no pudieron. Perdón, esos hijos de Dios, más bien, esos no son hijos de Dios porque ellos no podían ver a Dios. Ya que en Juan 4:12 dice que nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ya le pongo nuevamente refutado. Juan le está diciendo a su generación y no a usted, a la generación del 2022. Nadie está diciendo que me lo está diciendo a mí. Nadie está diciendo que me lo está diciendo a mí o a usted o a cualquiera que están en las iglesias. Obviamente no. Sería muy torpe pensar eso. Sería algo muy torpe pensar que me está diciendo a mí. No me está refiriendo a mí. Pero yo no puedo contradecir las palabras que se dijeron en aquel tiempo. Porque si hoy hay un hombre de Dios, es cierto, habla cosas nuevas porque la revelación va progresando conforme a la necesidad de la iglesia y Dios va viendo todas esas cosas, las necesidades de la iglesia. Pero hoy el evangelio que se predica no va en contra de, o la doctrina que se predica no va en contra de lo que se predicó en aquel tiempo. Eso sería un anticristo. Y hoy el anticristo, o uno de los anticristos, porque no solamente hay uno, hay muchos, es Cacufilip. Ese sí va en contra de los mandamientos de Cristo. Y luego ya toma mis palabras. Tú mismo te refutas y te contradices citando esa escritura porque no conoces las escrituras ni el poder de Dios. Pues ya vimos que esta persona no sabe y no comprende lo que está escrito. Ni siquiera sabe lo que es un espíritu, o más bien no sabe describir un espíritu. No me respondió. Dice, claro que creo lo que dice Juan 14:19. Ese texto nosotros lo amamos. ¿Y sabes por qué? Porque porque Jesús hablaba solo y exclusivamente con sus apóstoles. Por eso dice Jesús en el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿En quiénes? En los apóstoles, no en los profetas. No en los profetas. Habla de los apóstoles. Y le pongo, ¿ves? ¿No vemos a un espíritu? No, porque Dios está en Cristo y Cristo en sus apóstoles. Tú diste el texto, le sigo diciendo, y ahora lo estás desacreditando. Acéptalo. No puedes conmigo, y no porque yo sea un elocuente, sino porque a mí me han enseñado una doctrina poderosa e incomparable. Y luego sigue con su texto, ¿verdad? Ya refutado. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Habla esas cosas incoherentes. Otra vez, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No estaban viendo a un espíritu. No estaban viendo a un espíritu, porque Jesús no era un espíritu. Un espíritu no se puede ver. Jesús sí lo podíamos ver. Ahora viene, ahorita voy a responder a ese texto, ahí va, Entonces dice en la Biblia que Jesús hablaba solo, exclusivamente con sus apóstoles. Perdón, dice, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús hablaba solo y exclusivamente con sus apóstoles? Pues se ve que esta persona llamada John Durán
no lee la escritura. Ya lo comprobamos que no la lee. Pero aquí él mismo lo confirma. John Durán, no lees la escritura. ¿Cómo te atreves a decirme dónde dice en la Biblia que Jesús hablaba solo y exclusivamente con sus apóstoles? Lee en San Juan capítulo 13. Lee todo el capítulo 13. Lee todo el capítulo 14. Lee todo el capítulo 15, 16 y 17 y verás que Jesús solamente hablaba con sus apóstoles. Entonces te recomiendo que leas y que no hables solo por hablar, porque solamente hablas cosas que ni tú mismo comprendes. Te han enseñado puras letras y las letras te han matado. Pues más bien esas letras al que están matando es a ti, y están matando a la doctrina de tu profeta. Yo no estoy usando la revelación de un apóstol hoy en día. No la estoy usando. Además, ni creo que sea necesaria para refutarte. Con la pura escritura te puedo refutar y puedo refutar a cualquiera de ustedes, llamados clamor de la negra noche. No necesito la revelación. Entonces, seguimos. Tú lo has dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estaban viendo a un espíritu. Ahora sí estoy respondiendo a la pregunta que me hizo la pregunta anterior. ¿Estaban viendo a un espíritu? No. Estaban viendo la imagen de Dios que estaba en Cristo. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, sí, está hablando del Dios de Cacupilip. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate qué bonito. ¿El cual es qué cosa? La imagen de Dios. No dice el cual es un espíritu. Y luego dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué lo llama invisible? Porque es un espíritu y un espíritu no se puede ver. Entonces, al ver a Jesús el Cristo, estábamos como viendo a Dios, pero no un espíritu, sino a la imagen del Dios invisible. Bueno, ya ahí entró mi hermano Giancarlos, donde dice, ya mejor ni le muevas, que ya bastante lo avergonzaron doctrinalmente, ya hablándole a John Durán. Y luego sigue esto, hombre, amigo, para que entiendas lo que tú mismo escribes y das algunas citas bíblicas, debes responder a esta pregunta. ¿Es usted un espíritu? Vuelve a preguntarme sin responder a la pregunta que yo le hice. Yo le dije, ¿cómo describes a un espíritu? No me quiso responder. Y estamos ya todos de testigo que yo respondí a sus preguntas. Y que es justo que él respondiera, aunque sea una de mis preguntas. Pero sigue con su pregunta. De la doctrina de Satanás que tú tienes ya está condenada, porque sus puras letras. Entonces está condenando a la doctrina enseñada por un apóstol, porque la doctrina va conforme a las escrituras. Sí, está condenando a una doctrina que va conforme a las escrituras. Y él está defendiendo una doctrina que va en contra de las escrituras. Entonces tomen sus propias conclusiones. Yo no les voy a decir otra cosa. Tomen sus propias conclusiones. Y luego le digo, he respondido a todas tus preguntas y las he refutado.
porque tú no respondiste lo que te pregunté. ¿Cómo describes a un espíritu? Se lo vuelvo a preguntar. Responde a lo que te pregunté. ¿Cómo describes a un espíritu? Amigo, te pregunté si usted es un espíritu y no has respondido. Muy indignado el hombre porque no le he respondido. Entonces tomen sus conclusiones. Este hombre no me respondió, pero sí se ve con el derecho de solo él preguntar y que yo tengo que responder a cada pregunta que él me haga. Yo con gusto le respondo y lo puedo responder y lo puedo refutar, pero sé que lo tengo entre la espada y la pared y lo quiero sacar a flote. Lo quiero sacar de ese círculo que ya él se hizo ahí, un círculo vicioso de preguntar y preguntar y preguntar y no responder. Amigo, te preguntas si es un espíritu y no has respondido. Debes responder a la pregunta. Fíjate bien. Debo responder a la pregunta, pero él no debe responder a mis preguntas. Así están enseñados, ¿eh? Así están enseñados. Si quieres que te enseñe, ahora sí. Ahora me quiere enseñar algo que ni él mismo comprende. Me quiere enseñar algo que desconoce. Si quieres que te enseñe cómo describir a un espíritu, primero debes responder esta pregunta. ¿Es usted un espíritu? Ya después de haberle respondido todo lo que me preguntó, sigo insistiendo. Te responderé después de que tú me respondas, ya que te he respondido a todas tus preguntas. Sea justo y respóndame. Ya hice captura de toda nuestra conversación y la haré público. La gente verá que usted no está respondiendo. Ustedes mismos tomen sus conclusiones. Vean, es justo que solamente yo responda a las preguntas que él me hace y que él no pueda o no quiera, más bien no pueda responder a lo que yo le pregunto. ¿Creen que es justo eso? Dice nuestro hermano Giancarlos: qué cobarde eres, John Durán. Cobb Castro: no has respondido a la pregunta. Sigue indignado el hombre. ¿Tienes miedo de responder? Yo te he respondido. Sigo con todo respeto tratando de que él entre en razón. Yo te he respondido todo lo que me preguntas. Te devuelvo tus palabras. ¿Tienes miedo de responder a mi pregunta? Última oportunidad. Si no respondes, haré un video analizando tus comentarios y refutando tu falsa doctrina. Que la audiencia tome sus conclusiones de nuestra plática. Y ya, indignado el hombre. Ya no voy a leer lo demás, porque lo demás nada tiene que ver con el tema. No me está respondiendo. Ya se le empezó a soltar la lengua para insultear, pues como todo cacuista. Se ven inútiles para responder y mejor optan por ofender. Pero ustedes ya vieron. Estos son los comentarios y lo quise hacer público para que ustedes vean y tomen sus conclusiones. Esta es la enseñanza de Caco Philippe. Así los enseña. Cuando ustedes no tengan respuesta, oféndanlos. Ustedes no respondan porque mi palabra es infalible, y si quieren creer, que crean, y si no, pues no. Eso ya es fanatismo y necedad, ignorancia, tantos calificativos que le podemos poner a esta falsa doctrina, de la cual no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna fuerza.
Lo único que están haciendo estas personas es querer manipular a la gente. Están manipulados, están endiosados. Porque ellos abren su boca y cierran sus oídos. Abren sus ojos pero bloquean su mente. Es una forma de manipulación que Satanás usa y que siempre ha utilizado en todos los tiempos. Aquellos hombres fariseos que mataron a aquellos hombres del mundo que mataron al Hijo de Dios, lo persiguieron, lo maltrataron y lo mataron, eran hombres fanáticos, personas que solamente querían el mal para los hombres de Dios y no entraban en razón porque ellos tenían sed de maldecir a los que Dios estaba enviando en aquel tiempo. Así estas personas. Cacú Philip no es más que un títere de Satanás. No es más que una boca de Satanás del cual Satanás usa para vomitar toda esa doctrina que va en contra de los mandamientos de Jesús. Entonces yo sí puedo decirle a esta persona que cuando quiera debatir conmigo, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. No voy a debatir el tema que él le dé su gana o del tema que él le convenga. Vamos a debatir un tema del cual estemos o nos concierne a los dos, Un tema en el cual tanto él y yo podamos estar de acuerdo. Porque él pone un tema del cual yo no estoy de acuerdo y ahí está. No, entonces no debato si no es mi tema y no. Tenemos que estar de acuerdo tanto el oponente como el otro. Los dos oponentes tienen que estar de acuerdo cuál tema es el que se va a tomar para debatir. Pero si se muestran necios y quieren encapricharse con su tema y nosotros acá tenemos otro tema, pues no nos encaprichamos. Mejor mira, vamos a tomar este tema para debatirlo. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Ok, entonces cambiamos otro tema. Estamos viendo un tema a debatir del cual cada uno de nosotros estemos conformes. Entonces te estoy retando a un debate, pero a un debate con el cual tomemos un tema en el cual estemos de acuerdo usted y yo. Entonces ya se me alargué un poquito. Nomás quise hacer este corto video para que pues cada uno de nosotros o cada uno de ustedes tome sus conclusiones, analice estos comentarios y pues ahí si gusta comentar, pues ahí están los comentarios activados. Muy buenas noches y Dios les bendiga.